Buenas noches, Legión. Hoy les traigo el iceberg de Tijuana. Si bien sabemos, esta ciudad fronteriza es relativamente joven, con tan solo 135 años de historia. Tijuana tiene su lado oscuro y hoy hondaremos las historias que perturbaron a esta ciudad. Así que sin más dilación, preparen su café, apaguen la luz y prepárense para tener un contacto paranormal. Allá por el año 1991, cuando en Tijuana sucedería algo espeluznante, que pronto se convertiría en uno de los casos más perturbadores de la ciudad fronteriza. Esto ocurriría en una de las zonas más transitadas de esta ciudad. La 5 y 10 fue escenario de este horrendo caso, en el Boulevard Díaz Ordaz. Exactamente, en la Clínica 7, en las afueras del edificio, se encontraban, como hasta ahora, el día de hoy, puestos ambulantes donde se vendían desde frituras, comidas y revistas. Entre aquellos vendedores se encontraba Doña Verónica, Berito, como le decían sus clientes más asiduos, una señora de 60 años, la cual tenía una cara que inspiraba ternura. Su puesto era uno de los más limpios y su comida, según los comensales, era exquisita y limpia. Doña Berito ponía su puesto todos los días desde las 5 de la mañana y se retiraba hasta que su mercancía se acabara. Doña Berito vendía tamales y champurrados y vivía en la colonia Guadalupe Victoria. Con las ganancias sostenía su hogar, ya que tenía un hijo con síndrome de Down. Su esposo cuidaba a su hijo mientras Doña Berito vendía su mercancía. Durante más de 7 años vendió tamales a las afueras de la Clínica 7. A Doña Berito siempre le iba bien, ya que tenía muchos clientes. Una mañana de abril del año 1991 parecía un día normal. Berito puso su puesto como todos los días. Como por eso de las 10 de la mañana, personal del seguro salen a su hora de desayuno. Más familiares de los pacientes se encontraban comprando en el puesto de Doña Berito, cuando de pronto un cliente asustado y nauseabundo empezó a gritar palabras altisonantes. Se quejó, ya que el tamal que comía tenía un dedo humano mezclado con los ingredientes. Las demás personas que se encontraban ahí observaron que dicho tamal tenía un dedo humano. Escupieron y tirando al piso lo que se encontraban comiendo, mientras hacían reclamos a Doña Berito, la cual se quedó muda al instante. La vendedora respondía que era un dedo de gallina, pero no logró convencer a los clientes enojados. Entre clientes y gente curiosa rodearon el puesto de la vendedora. Toda la gente que alguna vez le denostó aprecio y ahora su sentimiento era de rechazo y enojo, y esperando una respuesta coherente por parte de Doña Berito. Los guardias de seguridad, al observar el alboroto y pensando que se trataba de algún pleito o que algo le habría pasado a la señora, así que le hablaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, los comensales se quejaron con los oficiales de que en un tamal se encontraba un dedo humano. Vieron la evidencia y decidieron arrestar a la mujer. De todos los comensales, el hombre que observó el dedo en su tamal y otro comensal fueron a poner la denuncia a la delegación. La señora Verónica fue a los separos y al ser interrogada de quién era ese pedazo de dedo y cómo fue que llegó hasta ahí, ella, nerviosa, respondió que no sabía, que tal vez venía en la carne que le habían vendido en la carnicería.
Al no tener ninguna respuesta por parte de la vendedora, el juez otorgó a las autoridades una orden de cateo en casa de doña Berito. La señora, al enterarse de eso, muy nerviosa y consternada, empezó a hablar con las autoridades. Las autoridades se dirigieron a casa de la vendedora de tamales. Al ingresar al inmueble, todo estaba con normalidad y bien aseado. Se dirigieron al patio trasero donde había un cuarto. De ahí emanaban olores putrefactos. Llegando a la puerta, abrieron el cerrojo, encendieron la luz y vieron algo muy macabro. Las paredes se encontraban llenas de sangre. En unas cubetas se encontraban vísceras, cabezas de perros y de gatos. Pero lo más espantoso fue que dentro de un refrigerador había medio cuerpo humano. Todo esto se encontraban los ingredientes para la preparación de tamales. Al ser cuestionada, la vendedora dijo que le había quitado la vida a su esposo. Reconoció que le había quitado la vida con un cuchillo mientras éste se encontraba de espaldas. También confesó que parte del cuerpo fue utilizado para la preparación de los tamales. También comentó que perros y gatos se usaron como ingredientes para los tamales, que ella misma y su esposo atrapaban en la calle. Confesó que su marido ya se negaba a capturar animales para la preparación de estos. Ella esperó a que se sentara en la sala y ahí le quitó la vida. Para tratar de ocultar lo que hizo a su esposo, fue usando partes del cuerpo para deshacerse de la evidencia. Dijo que nunca notó que un dedo se fue en la masa de un tamal. Con la evidencia más la confesión, la mujer fue sentenciada. Berito murió en prisión y su casa se encuentra abandonada y se dice que ahí espantan y que suceden cosas paranormales. Incluso en los reportes policiales se dice que los oficiales encontraron signos y libros satánicos. Que lo más seguro, ahí también se practicaban misas satánicas y que los animales eran usados para los rituales. Un caso que horrorizó a toda Tijuana ocurriría en el año 2015. Con tan solo 19 años, Anastasia Lechenko le quitó la vida a su madre y a su hermana menor por el simple hecho de pensar que eran unas brujas. El escenario de este caso fue en playas de Tijuana, donde Anastasia vivía con su madre y su hermana menor. Sus padres de Anastasia eran de origen ucraniano, llegando a México y trabajando como acróbatas de un circo y luego como instructores de gimnasta en San Luis Potosí, donde nació Anastasia. Tiempo después se mudaron a Tijuana, donde nace la hija menor. En la adolescencia, Anastasia ya era una niña muy rebelde. Desde muy joven comenzó a consumir sustancias ilícitas, por lo cual la internaron en un centro de rehabilitación, pero sin embargo, ella volvía a recaer. Su vida era de libertinaje y sin respetar la autoridad de su madre. Una tarde de junio del año 2015 ocurriría una trágica historia. El hallazgo de 2 cuerpos sin vida en bolsas negras en la casa de la madre de Anastasia. Pasaron unos días que los vecinos no sabían nada de la madre y de la hija menor de Anastasia. De repente, estos empezaron a percibir un olor fétido que salía de la casa de la madre de Anastasia. Y al no saber nada de la madre y de la hija, llamaron a la policía, solo para encontrar una escena grotesca: los cuerpos sin vida de la madre y de la hija menor en bolsas negras de basura.
Después de que se hiciera el peritaje, se procedió a capturar a Anastasia. Al revisar su celular se encontraba un video donde declaraba este crimen. Sin remordimientos, declaró a la policía los hechos. Primero agarró una soga y ahorcó a su madre, después a su hermanita menor. Comentó que dejó enfriar los cuerpos para poder cortarlos más fácilmente. Y textualmente dijo que solo así se pueden matar a las brujas. Así, acusando a su madre y a su hermanita de hacerle brujería, ya que en las noches ella sentía que le picaban los brazos y que para parar lo que ellas le hacían tenía que quitarles la vida. A pesar del video y las confesiones, una jueza le dejó en libertad por faltas de prueba. Días después, Anastasia fue arrestada nuevamente y en una confesión posterior dijo otra cosa totalmente distinta. Comentó que ella en una tarde de junio llegó a su casa y encontró todo en desorden y que fue al patio trasero porque su madre le había ordenado limpiarlo, y ahí es donde encuentra las bolsas con los cuerpos de su madre y de su hermana menor. Sin saber qué hacer, se comunica con una amiga para pedirle ayuda. Cabe mencionar que a Anastasia, desde la primera vez que la agarraron, se le hizo un antidoping, la cual salió negativo. Asimismo, en el cuchillo se encontró el ADN de un hombre que no tenía parentesco con las víctimas. Peritos relatan que los cortes estaban muy bien hechos y que una persona sin experiencia no podría hacerlos, la cual la investigación toma un lado aún más misterioso, ya que son dos confesiones muy distintas que no coinciden una con la otra. Hasta ahora, el caso de Anastasia Letchenko es uno de los más misteriosos de la ciudad de Tijuana, lo cual se encuentra purgando una condena de más de 80 años en la penitenciaría de Tijuana. Con más de 1 millón de personas cruzando diariamente de manera documentada en ambas direcciones, la frontera de Tijuana y San Isidro es una de las más transitadas de todo el mundo. Muchas personas cruzan para ir de trabajo a San Diego, pero al igual, muchas personas cruzan la frontera de San Diego a Tijuana para diversión y otros para satisfacer sus más bajos instintos. Un caso muy sonado fue el de Brian Andrade Rivera, apodado el Ted Bundy de Tijuana, ya que él le quitó la vida a 3 mujeres que trabajaban en un centro nocturno para caballeros. Brian Andrade cruzaba la frontera para acechar a sus presas. Su primera víctima fue en el año del 2021 en septiembre, una joven que provenía de Veracruz. La segunda víctima fue en enero del 2022. La víctima fue encontrada en un motel de apenas 22 años. La tercera víctima, y la cual por eso se le descubrió, fue por quitarle la vida a una joven de 25 años de edad, la cual Brian la acechó durante 3 semanas. Con ella salió el 14 de febrero del año 2023. Brian la llevó a cenar y después de esa cita ella desapareció. Su familia empezó a buscarla y se hizo un caso muy sonado en las redes sociales de Tijuana. Grupos de Face se hicieron para dar con su paradero. Unos días después se encuentra en un callejón de donde se vio por última vez. El 17 de febrero fue encontrado su cuerpo. La policía a cargo del caso empieza a investigar y ahí es donde se sabe que Brian Andrade es el que le quitó la vida a esta joven. La detención de este personaje se da en Downey, California, ya que en Tijuana se hizo el pedimento de extradición. Al momento de la detención de este, traía el mismo automóvil que hizo para cometer los crímenes. Se le achacan más delitos de asesinatos. Es por parte de la justicia quien tendrá que comprobar estos delitos.
Y así es como terminamos con este iceberg de la frontera más transitada de todo el mundo.